El gobierno de Colombia ha establecido mecanismos para facilitar las condiciones políticas, sociales, económicas y de seguridad para aquellos combatientes de grupos armados ilegales que quieren iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil. Hay que recordar que hemos tenido en nuestra historia reciente varias desmovilizaciones de combatientes relativamente exitosas. Las de los años 90, el M-19, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Movimiento Armado Indigenista Quitín Lame y la Corriente de Renovación Socialista CRC, disidencia del Ejército de Liberación Nacional ELN. Contaron comparativamente con el actual ambiente de hostilidad para una eventual reinserción de las FARC, con una atmósfera político-cultural más o menos progresista, al calor del clima de apertura a la diversidad política y al multiculturalismo de la Constitución de 1991. Ahora bien, a finales del año 2016 se firma el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, y tal como lo precisa el mismo, en materia de reincorporación a la vida civil se establecen dos componentes: la reincorporación política y la reincorporación económica y social de los excombatientes. Contemplar la reincorporación política, social y económica de excombatientes de grupos armados al margen de la ley implica considerar las diversas variables externas e internas que influyen en el desarrollo de una política de este tipo, variables relacionadas con las condiciones estructurales que tiene el Estado para enfrentar este reto, en donde son relevantes aspectos como la igualdad, la justicia, la equidad, el desarrollo económico, la superación de la pobreza y el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos, la solidez institucional y la seguridad, entre otros aspectos que sin duda inciden en el éxito o fracaso de una medida, como la oferta de la reintegración social de personas alzadas en armas. En este video se pretende mostrar el contexto del proceso de reincorporación a la vida civil de los y las excombatientes de las FARC-EP. Tal lo señala el acuerdo final en el punto 3.2, la reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y a la reconciliación entre quienes los habitan, asimismo, al despliegue y al desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. Bueno, ese proceso en este momento está bastante agilizado, digamos, porque ya la FARC en sí, ya en estos momentos incluso ya está realizando su congreso, ya la FARC ya dimos el paso a la vía civil y como decimos, ya se cumplió con la misión. En este momento ya todos somos civiles, ya dimos el paso a la vía civil. Quiere decir que ya de hoy en adelante la FARC tal como tal, ya todos estamos estudiando, estamos trabajando en pos de la incorporación a la vida civil. El punto 3.2 del acuerdo final, en el marco del capítulo de fin del conflicto, nos habla de una reincorporación desde lo político, lo social y lo económico de las FARC según sus intereses. Y esto, digamos que va a ser muy importante porque enmarca un proceso de reincorporación en un gesto de confianza en el Estado y en la sociedad civil colombiana de una guerrilla que ha optado por la lucha revolucionaria desde las armas desde hace 53 años. En el marco de estas consideraciones, pues el punto 3.2 genera unas ciertas recomendaciones, unas ciertas, digamos, condiciones de contexto sobre las que se van a procurar las medidas de reincorporación efectiva. 53 años de lucha armada aquí en Colombia. ¿Qué fue lo que se propuso desde la fundación de la FARC? Uno, que la lucha o la única salida alternativa era la política a nivel nacional. Eso se cumple con los diálogos de La Habana. Entonces, ¿qué decimos? Es el momento en que la FARC se ha puesto todos sus esfuerzos para sacar estos acuerdos adelante. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de los quienes son hoy integrantes de las FARC en proceso de reincorporación.
Las características de la reincorporación del presente acuerdo son complementarias a los acuerdos ya convenidos. El proceso de reincorporación tendrá en todos sus componentes un enfoque diferencial, con énfasis en los derechos a las mujeres. El tránsito de las FARC-EP de organización en armas a un nuevo partido o movimiento político legal que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones y deberes propios del orden constitucional es una condición necesaria para el fin del conflicto armado, la construcción de una paz estable y duradera y en general para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Frente a lo político, pues es un momento oportuno para hablar de ello. Tenemos la propuesta de alternativa a la solución política del conflicto, que será el nuevo partido de las FARC-EP, un partido que tienda por salvaguardar las banderas revolucionarias que pues han erigido desde hace 53 años, que tiene como único y esencial objetivo la participación y el cambio desde la forma de lucha de este grupo político que abandona las armas para hacer de la palabra su única y esencial bandera. Bueno, sobre la reincorporación política, pues nosotros venimos viendo el espacio que el gobierno ha dado a nivel a nivel nacional. Ya en este momento la FARC ha tomado decisiones, tiene unos fueros, en función de la participación política a nivel nacional, y en eso estamos luchando para poder tener una integridad entre el gobierno de Colombia. Con ese propósito se adoptarán las garantías necesarias y condiciones que faciliten la creación y funcionamiento del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, tras la firma del acuerdo final y la dejación de las armas. El nuevo partido solo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido, estatutos, plataforma política, entre otros, excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes. La personería jurídica reconocida se conservará de conformidad con las reglas aplicables a los demás partidos y la perderán si incurren en las faltas previstas en la ley, tales como estimular la formación de asociaciones ilegales, utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral. Sin embargo, durante el periodo de transición no se exigirán los requisitos relacionados con obtener votos en elecciones de Congreso y acreditar un determinado número de afiliados. Importante decir que el punto 3.2 pues conserva cierto marco normativo constitucional, pues del marco jurídico institucional colombiano sobre lo que sería el partido, establece unos montos de cooperación, de colaboración frente al funcionamiento y a la asesoría técnica para aquel. Pero habrá que decir que la experiencia política que tiene FARC en temas de planeación y organización política quizás dé como resultado una buena apuesta para el país en términos de participación política. Esto es importante decirlo además porque estamos a vísperas del lanzamiento, justamente del 27 de agosto del año 2017 al 1 de septiembre del mismo año vivimos como país el Congreso Nacional de las FARC, que da surgimiento a este partido. Esto como garantía de reincorporación política del grupo guerrillero. Se entiende el cumplimiento estricto de los protocolos que se firmaron en La Habana. Cuando el gobierno eche a cumplir con todos los protocolos acordados, decimos nos estamos reincorporando a la vida civil. Eso tiene que ver en qué? Que haya salud, que haya educación, que haya alternativa de poder hacer la política libremente aquí en Colombia. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos 2 periodos electorales. En todo caso, solo se asignarán las que faltaren para completar 5 curules, de tal manera que cuando la lista obtenga
tenga 5 o más, no se asignará ninguna adicional. Como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. Es necesario mencionar que las FARC-EP ya efectuaron la dejación total de las armas y asimismo, el nuevo partido político que los representará en las próximas elecciones al Congreso y que lleva por nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los excombatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros. Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad. Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo, como la Organización de Economías Sociales del Común, ECOMUN. Esta entidad, que estará sujeta a la normatividad vigente para este tipo de organizaciones, tendrá cobertura nacional y podrá tener seccionales territoriales. La reincorporación política y social de los integrantes de FARC, que contempla esa reincorporación económica de las FARC. En principio, el apoyo desde ECOMUN, que es una organización de economía solidaria, en donde va a haber participación de los integrantes de FARC, pues según su interés, también individual, y que va a impulsar proyectos productivos que tiendan al mejoramiento con enfoque territorial de las zonas donde están ubicadas los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y en general las expectativas económicas que tenga cada uno de los integrantes y cada una de las integrantes FARC en este momento, donde ya se asumen como un sujeto civil en la sociedad colombiana. Bueno, la reincorporación social y económica, pues en este momento también se está trabajando. Inclusive se ha hablado sobre las tales cooperativas que se van a llevar a cabo tanto en forma colectiva como en forma individual. Está funcionando también el concepto o la cooperativa en común. Entonces, pues en eso estamos a la espera. Pues su función principal es la de manejar, como te dijera, manejar la situación política, económica de todos los combatientes de la FARC-EP, es decir, que todo nos salga perfecto y hacer que se cumpla la segunda fase, que es la implementación de dichos acuerdos de La Habana. Y la reincorporación social, que estará atravesada pues, por unos planes de salud, de educación y en general de nivelación frente a las condiciones pues básicas para iniciar un goce efectivo de derechos en lo que pues se ha dispuesto el Estado colombiano como la ciudadanía colombiana. Esto habrá que decir que está soportado por las necesidades que identifique el censo que hizo la Universidad Nacional ya hace un par de meses. Las y los hoy miembros de las FARC-EP podrán afiliarse voluntariamente a esta entidad. En el marco del Consejo Nacional de Reincorporación se establecerán los lineamientos para garantizar la articulación del trabajo ECOMUN con las diferentes entidades competentes. En efecto, y mediante el Decreto Ley 899 de 2017, establece las medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social, colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP, conforme al acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC el 24 de noviembre de 2016. En el nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, acordaron la creación de un Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, con el objetivo de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC. Dando cumplimiento a lo anterior mediante el Decreto 2027 de 2016, se crea el Consejo Nacional de Reincorporación como una instancia con la función de definir las actividades, el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida legal, en lo económico, lo social y lo político, según sus intereses, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Estará integrado por 2 representantes del Gobierno Nacional y 2 representantes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida legal. CNR podrá invitar a entidades gubernamentales, organizaciones sociales y organismos internacionales para el desarrollo de sus funciones. Cabe resaltar que a través del decreto 061 de 2017 se designó a los representantes del Gobierno Nacional ante el Consejo Nacional de Reincorporación. Pues hemos venido acompañando el proceso y hemos identificado que no solo estas condiciones que plantea el acuerdo son las que van a delimitar la reincorporación, sino que la reincorporación está transversalizada por sentimientos de reconciliación, de perdones personales y de conciencia de construcción de paz en una nueva sociedad. Y eso se hace a partir de otros elementos que quizás en algún momento no han sido tan priorizados, pero que son el diario vivir de las personas, y con esto queremos referirnos a la cultura, a las formas también contraculturales de mostrar las versiones desde abajo de lo que ha sido el conflicto. Con esto queremos decir que los espacios de recreación, que los espacios de integración con la sociedad civil pasan necesariamente por una revisión, por una mirada muy exhaustiva de lo que las víctimas requieren frente al proceso de reincorporación. Víctimas de lado y lado que están esperando que esta vez los recoja la intención institucional de vincular pues a un grupo, al debate político y no a las armas. Y habrá que decir que como organización defensora de derechos humanos consideramos que es esencial que para todos estos ejercicios que el 3.2 y en general lo que significa todo el acuerdo se plantean, pues que existan garantías de seguridad para poder ejercer aquello que se pretende con el acuerdo en sí mismo. Digamos que el mismo acuerdo lo plantea como una garantía de no repetición del conflicto, y es que el acuerdo final se cumpla. En tanto el acuerdo final se cumpla, el conflicto tendrá menos expectativas de reproducirse y de regenerarse y reestructurarse, y aquellos que en algún momento tomaron las armas, digamos, tendrán una facilidad para, en su argumentación subjetiva, entender que este paso de confianza que se propone como justificación a la reincorporación, pues sí tuvo sentido y tuvo lugar en la historia de Colombia. El proceso de reincorporación a la vida civil de las FARC-EP recoge las experiencias pasadas y las supera por su énfasis político orientado a la constitución de las FARC-EP como un partido o movimiento legal. Segundo, por su enfoque diferencial, y tercero, por su carácter colectivo y comunitario, dirigido al fortalecimiento del tejido social en los territorios. En estos componentes emergen varios retos como la importancia que tiene la familia, la comunidad y la organización armada de donde provienen las y los excombatientes, favoreciendo los procesos de articulación y afiliación que contribuyen al empoderamiento económico, social y político con equidad de género. Se abordan los procesos de reincorporación en la ruralidad, proporcionando oportunidades para los excombatientes de origen campesino y semirural. Los procesos de atención psicosocial facilitan la elaboración de experiencias vividas por las y los excombatientes en la guerra y que finalmente pueden identificar si existe la doble condición de combatientes y víctimas de muchos de los hombres y mujeres que han hecho parte de los grupos armados. El cambio de la concepción asistencialista donde la población excombatiente debe ser considerada como sujetos de derecho.